Capítulo 726. Probando las aguas. Xiao Xuan nunca esperó ver algo así. Esto es lo que pasa cuando una persona de la tribu Di activa su energía totémica. Xiao Xuan preguntó. No, definitivamente no. He Bian sacudía la cabeza con furia. Esto nunca había pasado en la historia de la tribu Di. Nunca había sido registrado en ninguno de los manuales de sus ancestros. Al menos no en los que les habían transmitido. O no estarían tan impactados por esta visión. Estaban acostumbrados a vivir con peces, pero nunca pensaron que un día se convertirían en uno. ¡Qué raro es esto! Después de calmarse, Xiao Xuan se acercó al tanque de piedra para peces para mirar más de cerca. Dian ya estaba en pleno colapso mental y no sabía qué decir. Solo podía mover sin remedio esa cola que creía que no debería existir e intentar convencerse de que todo era un sueño. Xiao Xuan había oído los golpes metálicos antes de entrar, y eran exactamente los sonidos que ahora hacía Dian con su cola. Era el sonido de su cola al moverse. El agua del tanque de piedra para peces también se agitaba cuando movía la cola. El agua salpicaba por todas partes y el suelo estaba empapado con manchas de agua. Todos los que estaban de guardia también se mojaron. Sin embargo, en ese momento nadie se preocupó por secarse el agua. Solo podían quedarse allí parados, pensando en qué podían hacer. Déjame revisar tu tótem. Dijo Xiao Xuan. Dian no se opuso. Lo miró con ojos llenos de esperanza, deseando que él encontrara una respuesta. Xiao Xuan colocó su mano cerca del espacio entre las cejas de Dian y la llama blanca volvió a entrar en su mar de conciencia. El tótem de la tribu Di ya estaba estable. No había cambios bruscos, y se veía exactamente igual que cuando Xiao Xuan se fue. La cara humana ocupaba la mayor parte del espacio, y no había bocas de pez. Incluso las escamas de pez se habían reducido. Al mirarlo, Xiao Xuan notó que las características más evidentes eran la cara humana y el cuerpo de un pez. La mayoría de las líneas de la cara humana ya habían desaparecido, y los ojos estaban ligeramente abiertos. La cola de pez se sacudía mientras las llamas totémicas de su cuerpo se activaban. Por su tótem, podía ver que la energía totémica dentro del cuerpo de Dian era muy potente. ¿Puedes detener esto con tu energía totémica? Xiao Xuan preguntó. No puedo controlarlo. Dian también estaba frustrada. Desde que tragó la semilla de fuego del pez Di ayer, el poder totémico había estado muy activo dentro de ella, por lo que no había podido controlar esa energía. Ahora Xiao Xuan también estaba confundido. La situación de la tribu Di era única, por lo que no podía compararla con otras situaciones. Si juzgaba puramente la situación por el tótem y las llamas en la conciencia de Dian, estaba claro que esto era beneficioso para ella. Al menos su condición era estable ahora. Después de notar que nada estaba mal, retiró su dedo y preguntó de nuevo. ¿Cómo te sientes ahora? No me siento muy bien. Dian agitó su cola de pez contra la pared del tanque de piedra, produciendo fuertes sonidos de clangor. Nadie que hubiera sido humano toda su vida podría adaptarse a tener una cola. Y tampoco se sentiría bien. No me refiero a eso. Quiero decir, ¿sigues enferma? ¿Te sientes aún débil? Su cola de pez dejó gradualmente de golpear contra el tanque de piedra. Debido al shock que tuvo temprano esa mañana, Dian nunca intentó calmarse e investigar. Solo sabía que había logrado tragar la semilla de fuego del pez Di. Sin embargo, después de oír la pregunta de Xiao Xuan, revisó su cuerpo en busca de cambios. Nadie conocía su situación mejor que ella misma. La enfermedad causada por las energías conflictivas había desaparecido.
Ahora, Dian Dian solo tenía la energía totémica de la tribu Di, y la semilla de fuego tragada no se había integrado por completo. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 727. Esto es impactante. Xiao Xuan y los demás estaban de pie observando a Dian Dian junto al río ardiente. He Bian y los otros miembros de la tribu Di se mantenían cerca para poder saltar al agua y rescatarla en cualquier momento. Dian Dian ya había comenzado a nadar, y todos en la orilla ya podían percibir sus movimientos. La energía totémica de Dian Dian seguía siendo fuerte, por lo que, aunque no pudiera ver lo que había bajo el río, podía orientarse usando sus sentidos especiales. Está nadando. Dijo Gi He. En efecto, la gente en la orilla podía ver que Dian Dian había comenzado a nadar en el río. Esto demostraba que podía controlar su cola de pez, y aún podía nadar. Ahora, Dian Dian era como un bebé aprendiendo a dar sus primeros pasos. Al principio, no estaba familiarizada con la cola y nadaba muy despacio. Incluso salió a la superficie varias veces, pero no parecía estar en peligro. Al mismo tiempo, esto significaba que no había encontrado problemas en el río. Esas pirañas no la atacaron. En marcado contraste, en realidad la estaban evitando. Donde quiera que estuviera, la gente en la orilla podía ver pirañas nadando alejándose cerca de la superficie del río. Parecían estar tratando de huir de ella. Gradualmente, a medida que Dian Dian dominaba esta habilidad, nadaba más rápido e incrementaba poco a poco su velocidad de nado. La ropa de Dian Dian estaba hecha de la piel de peces marinos especiales. La ropa de la tribu Di les permitía sumergirse en el agua en cualquier momento, diseñada especialmente para que pudieran moverse cómodamente bajo el agua. Sin embargo, Dian Dian llevaba una camisa ligeramente grande debido a su enfermedad, pero la tela se adhería firmemente a su cuerpo, por lo que no afectaba mucho su velocidad de nado. Mientras Dian Dian nadaba, sus movimientos experimentaron cambios repentinos, más rápido, aún más rápido, y seguía acelerando. Cuando las pirañas notaron que nadaba tan rápido y se les acercaba, se apartaron apresuradamente a ambos lados para evitar chocar con ella. Si cualquier otra bestia o humano se sumergiera en el río, se habrían abalanzado inmediatamente y habrían comenzado a morder salvajemente a su presa. Pero ahora elegían huir de ella. Xiao Xuan recordó la vez que llegaron los cocodrilos de la tribu del tambor. Esta situación era muy similar a aquella. Sin embargo, Dian Dian era solo una niña más baja que la mayoría de los adultos, pero las pirañas reaccionaban igual. Su cola de pez se agitó vigorosamente y apartó el agua del medio del río hacia ambos lados. Senderos blancos de burbujas de aire se formaban donde nadaba y desaparecían tan rápido como aparecían. Las personas que podían percibir el movimiento de la nadadora estaban tan sorprendidas que sus mandíbulas cayeron. Dian Dian nadaba aún más rápido ahora. Antes, en su forma humana, no podía nadar ni de cerca a esta velocidad, pero ahora ya había superado su límite anterior. No importaba qué tan rápido nadaran otros miembros de la tribu Di, ninguno podía igualar su velocidad actual. Si He Bian y los demás entraran al agua ahora, serían empujados instantáneamente hacia un lado por la velocidad de Dian Dian. Sé cómo puede nadar tan rápido. He Bian podía sentir qué tan rápido se movía Dian Dian, y sus ojos la seguían mientras nadaba a través del río. Dian Dian era como una flecha veloz surcando el agua. Incluso nadando contra la corriente o saliendo a la superficie, su velocidad no disminuía. A donde quiera que nadara, trazos blancos en el agua, formados por burbujas de aire, delineaban su estela. El agua salpicó la orilla, mientras un pez tan largo como medio humano
era arrojado a tierra firme. Su boca aún estaba cerrada con fuerza, como si mordiera algo, pero al instante siguiente, una persona golpeó el costado de su espada contra el pez y lo dejó inconsciente. He Bian arrojó el pez a un lado y decidió ocuparse de él más tarde, después de que Dian Dian saliera del agua. Dian Dian solo emergía brevemente para tomar aire. Cada vez que subía, salpicaba agua hacia arriba y alcanzaban a vislumbrar su cola antes de que se zambullera de nuevo. Las escamas de su cola reflejaban la luz del sol. De repente, se oyeron sonidos agudos y amortiguados desde bajo el mar. Cuando Bian y los demás oyeron ese sonido, sus expresiones cambiaron. ¿Qué fue eso? ¿Ese ruido lo hizo Dian Dian? Preguntó Xiao Xuan. Sí. No podemos hablar bajo el agua, así que los miembros de nuestra tribu usamos otros sonidos para comunicarnos. Es como cuando ustedes tocan distintas melodías en un silbato para transmitir un mensaje. Por lo que oímos, Dian Dian dice que se siente genial. Se siente increíble. Entiendo. Dijo Xiao Xuan. He Bian pensó que Xiao Xuan solo había entendido que Dian Dian podía producir esos sonidos bajo el agua. Pero en realidad, Xiao Xuan también descubrió por qué la gente Di tenía un acento tan único. Cada vez que la gente Di se emocionaba, naturalmente adoptaban un acento agudo y amortiguado. Estaban tan acostumbrados a este método de comunicación en el agua, que hablaban así de forma natural en su vida diaria. Después de hablar de esta manera durante tanto tiempo, habían desarrollado ese acento especial único de su tribu. Si oían ese acento en el futuro, sabrían que se trataba de alguien de la tribu Di. Su pronunciación era especial, y la mayoría de la gente no podría imitarla. Dian Dian seguía nadando velozmente en el río. He Bian había pensado al principio que nadaría más despacio por su nueva forma de sirena, pero este cambio parecía permitirle nadar aún más rápido. He Bian ni siquiera podría seguirle el paso, ahora en su mejor condición. Esto era realmente impactante. Además, al ver el cambio de Dian Dian, He Bian notó que su parte inferior se parecía al pez Di. Otros podrían no haberlo notado, pero ese estilo de natación era propio del pez Di. Si solo vieran la mitad inferior de su cuerpo, He Bian y los demás habrían pensado que era un pez Di. Era demasiado parecido. Dian Dian nadaba río arriba, y en su camino estaba el puente de piedra que detenía sus balsas. Los guerreros de Flaming Horn, apostados en el puente, oyeron el silbido de Xiao Xuan desde la sede central, y de inmediato se pusieron en alerta. Algo se acercaba a gran velocidad. El silbido de Xiao Xuan les advertía que no atacaran. Por eso, los que estaban en el puente solo observaban el río sin moverse. Se acercaba. Más cerca. El agua burbujeaba a 20 o 30 metros de ellos, y de pronto una figura surgió hacia arriba. Saltó con las olas y se zambulló en el río al otro lado del puente. El agua que salpicó la figura hacia arriba reflejó la luz del sol en sus ojos. Parte de esa agua cayó sobre el puente con un fuerte chapoteo. ¿Qué fue eso? Era una persona. Vi una cabeza humana. No, es un pez. Vi una cola de pez. Es una persona. Hasta vi su pelo. Es un pez. Definitivamente un pez. Lo viste mal. Seguro viste las barbas del pez. Los soldados de Flaming Horn seguían discutiendo, mientras la figura que se había zambullido nadaba de vuelta al otro lado, por debajo del puente de piedra. Dian Dian estaba muy emocionada. Aunque nadar en el océano era mejor que en el río, ahora se sentía mucho más feliz. No había nadado con tanta libertad desde que se enfermó. Ella no quería regresar a la orilla, así que en lugar de nadar de vuelta, se sumergió más profundamente en el río ardiente. Quería seguir jugando un poco más.
He Bian y los demás estaban mucho más felices y relajados ahora. ¿Y qué? Si Dian Dian se ve rara. Siempre y cuando pueda vivir y nadar rápido en el agua, podrían aceptar ese cambio. Era la primera vez que He Bian sonreía desde que dejó la tribu Di. Pero cuando pensó en los problemas que lo esperaban en casa, de pronto se estresó de nuevo. Se dio la vuelta y le preguntó a Xiao Xuan sobre el proceso de fusión. Xiao Xuan lo explicó brevemente, sabiendo que había términos específicos que He Bian no entendería, pero le contaría los detalles a Dian Dian más tarde, porque en ese proceso intervenía el chamán. Sin embargo, hay algo que debo recordarte. Dijo Xiao Xuan. ¿Qué es? Preguntó He Bian. ¿Están planeando fusionar la semilla de fuego de su tribu, o prefieren agotar primero la energía del pez Di? Exacto. Ya que se llevaron una gran parte del poder de nuestra semilla de fuego, por supuesto que queremos recuperarlo. Respondió He Bian, quien ya conocía la verdad, apretando los dientes. La mirada en sus ojos estaba llena de odio. Si su plan tiene éxito y logran recuperar lo que les pertenecía originalmente, entonces se enfrentarían a una situación similar a la de Dian Dian. Dijo Xiao Xuan. Las dos energías totémicas en el cuerpo de Dian Dian se habían fusionado en una sola. Si todos los miembros de la tribu Di hacían lo mismo que ella y recuperaban lo que el pez Di les había quitado, esas dos energías también se fusionarían. Entonces, se encontrarían en una situación parecida a la de Dian Dian. Después de pensarlo un momento, los ojos de He Bian se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que nos convertiremos en mitad pez como Dian Dian? Digo que es una posibilidad. No, no, no. Creo que nos convertiremos en sirenas de verdad. He Bian no podía mantener la compostura. Cuanto más lo pensaba, era muy probable que eso le sucediera. Aunque Dian Dian podía nadar mucho más rápido y sumergirse por más tiempo en su forma actual, sería demasiado impactante si todos en la tribu Di se convertían en sirenas. Esa sería una escena demasiado aterradora. He Bian no se atrevía a imaginarlo. Sin embargo, no tenía voz en la decisión final de la tribu. Tenía que escuchar a Dian Dian y al chamán para decidir. La expresión de Xiao Xuan cambió de repente mientras miraba hacia el río. Los demás también podían sentir la energía que se acercaba. Sin embargo, además de Dian Dian, había otra. Las olas salpicaron hacia arriba, y una figura del tamaño de un humano promedio fue lanzada a la orilla. Xiao Xuan observó, aterrorizado, cómo la figura volaba por el aire y aterrizaba en el suelo. La figura tenía dos grandes pinzas y un caparazón rígido y moteado. Se parecía a un camarón. Cuando esa figura aterrizó en el suelo, Dian Dian llegó a la orilla. Le resultaba incómodo caminar en su forma actual, así que He Bian la cargó de vuelta al tanque de piedra en forma de pez. Dian Dian, ¿qué es eso que tienes en la mano? Preguntó He Bian. Es de ese tipo. Dian jugaba con un largo y grueso tentáculo en una mano, mientras con la otra señalaba la figura que había aterrizado en la orilla. Lo encontré en el fondo del río. Cuando lo saqué, accidentalmente le arranqué uno de sus bigotes. Capítulo 728. Razón de los cambios. Cuando Dian Dian llegó sana y salva a tierra firme, He Bian y los demás le preguntaron por su estado físico, a lo que ella respondió. Me siento genial. He Bian le contó sobre la preocupación de Xiao Xuan, lo que hizo que la emocionada Dian Dian se quedara en silencio de repente. He Bian no la molestó porque sabía que ella estaba evaluando los pros y los contras en su mente. Después de esperar un rato, hasta que los otros cuernos ardientes preguntaron cuándo se irían, se agachó y le susurró. Dian Dian, ¿por qué no volvemos a casa? No hubo respuesta.
Hibian preguntó de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Xiao Xuan se acercó para decírselo. Está dormida. Dormida. La cabeza de Dian Dian había estado baja todo este tiempo, por lo que no podía ver su rostro. Al inspeccionarla de cerca, se dio cuenta de que sus ojos estaban cerrados y su respiración era lenta. Probablemente está muy cansada. Xiao Xuan levantó la tina de piedra y subió la colina. Dian Dian acababa de recuperarse y había fusionado dos tipos de energías en su cuerpo. Como la fusión no estaba completa, todavía le resultaba difícil controlarlas. Nadar emocionada en el río también había consumido mucha energía. Se había quedado dormida por agotamiento, aunque al principio estaba reflexionando sobre sus problemas. No tenían más remedio que esperar a que despertara para planear el futuro. Durmió hasta la mañana siguiente. Todavía estaba en la tina de piedra. El clima no era frío en esa época del año, y los miembros de las tribus del monte Dei estaban acostumbrados al frío de todos modos. Incluso le habían añadido agua a la tina. Hibian no sabía si ella la necesitaba, pero los peces Di seguramente estarían mejor con agua alrededor. Por eso, Hibian vertió agua limpia después de que Xiao Xuan subiera la tina por la colina, y ella durmió plácidamente toda la noche. Después de una noche, el agua de la tina estaba solo un poco turbia, mucho mejor que antes. Las partes podridas de su cuerpo se habían recuperado enormemente, casi curadas por completo. Cuando Dian Dian despertó, Bian y los demás descansaban cerca. Ahora que su vida ya no corría peligro, por fin pudieron relajarse, y terminaron quedándose dormidos. Se sentía renovada, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por eso también había nadado tan bien en el río el día anterior. Pensando en los cambios de su cuerpo, planeó revisar la parte inferior, pero algo volvía a estar mal. Xiao Xuan bajaba por la colina, planeando revisar al pterosaurio, cuando Bian lo detuvo. Dian Dian estaba sentada en su hombro. La diferencia con el día anterior era que Dian Dian parecía exactamente como una humana normal, en lugar de estar en estado semihumano semipez. Gran anciano, ha pasado algo otra vez. Jadeaba y gesticulaba salvajemente, mientras corría hacia él. Gran anciano, mira, ha cambiado de nuevo. Ya se habían preparado mentalmente para aceptar a Dian Dian en su estado semipez. Pero ¿quién iba a pensar que despertaría como humana completa otra vez? En este punto, los miembros de la tribu Di nunca buscaban al jefe o al chamán, siempre solo al gran anciano. Hibian no recordaba el nombre de Xiao Xuan, pero sabía que si tenía un problema, debía buscar al gran anciano del cuerno llameante. Había corrido a la casa de Xiao Xuan, pero le dijeron que bajaba por la colina, así que salió disparado tras él. El pterosaurio tendría que esperar. Xiao Xuan lo siguió de vuelta al lugar donde se quedaban los Di. Revisó su mente consciente. Todo normal. Similar al día anterior, pero el poder totémico en su cuerpo se había retraído gradualmente. Intenta activar tu poder totémico otra vez, Dijo Xiao Xuan. Preocupada por transformarse de nuevo en semipez, se había puesto una falda de piel de pescado que dejaba ver 2 pies al final. A su sugerencia, el poder totémico surgió por su cuerpo y aparecieron patrones parecidos a escamas de pescado. Aunque llevaba falda larga, sus rodillas dobladas seguían siendo obvias. La curva de las rodillas se redondeó, mientras patrones de escamas aparecían en el talón, y líneas verde grisáceas en la parte superior de los pies, oscureciéndose lentamente. Sus 2 pies juntos cambiaron de forma, hasta convertirse en las 2 aletas del final de una cola de pez. Hibian se quedó impactado una vez más. Habían pensado que este estado semipez sería permanente, pero parece que no.
Debían reevaluar completamente la situación. Quizá esto no era algo malo para la tribu después de todo, ¿Cómo te sientes? preguntó Xiao Xuan. Igual que ayer, llena de energía. Quiero ir a nadar. Movió la cola, ansiosa por sumergirse en un cuerpo de agua amplio. ¿Puedes retraer tu poder totémico de nuevo? Eso va a ser difícil, pero comparado con ayer, ahora lo controlo un poquito. Aunque será muy lento. Dijo Dian Dian, para confirmar que los cambios en su cuerpo fueron causados por el poder totémico. Dian Dian nadó en el río ardiente hasta cansarse, y luego regresó a tierra. Xiao Xuan ya no necesitaba llevar una tina. Cambió a una canasta tejida con lianas para poder cargar a Dian Dian en la espalda y subir la montaña. Ella se había agotado por completo, y durmió toda la noche. Al día siguiente, volvió a ser completamente humana. Esto se repitió durante varios días seguidos hasta que comprendieron el proceso. Activar su poder totémico era fácil, pero retraerlo resultaba difícil. Sin embargo, se confirmó que su transformación era causada por el poder totémico. Si lograba dominar su poder totémico, como cualquier otro miembro de la tribu, podría alternar entre los dos estados con facilidad. Hei Bian también lo sabía. Empezó a pensar en las ventajas y desventajas que esto representaba para la tribu. Estos días, los cuernos ardientes solían ver una sombra en el río ardiente que se lanzaba de un lado a otro como una flecha submarina. De vez en cuando, incluso traía bestias peculiares del fondo del río hasta la orilla, como regalos para los cuernos ardientes. El gran anciano les dijo que eran comestibles y resultaron deliciosas. Las escamas de esas bestias se usaron para fabricar otros objetos. Al cabo de unos 10 días, Dian Dian se había curado por completo y podía controlar sus poderes poco a poco. Aunque aún no los dominaba del todo, era solo cuestión de tiempo. Durante ese tiempo, Xiao Xuan también le explicó los peligros de tener una semilla de fuego fusionada. Tras su recuperación y haber encontrado una solución para el problema de su tribu, Dian Dian y He Bian no planeaban quedarse más. Debían partir cuanto antes, porque había cardúmenes de peces Di acechando con malicia a los miembros de las tribus cerca de la suya. No era seguro permanecer fuera de su tribu por mucho tiempo. La tribu de la montaña Di no toleraba que los forasteros interfirieran en sus batallas, así que Xiao Xuan no ofreció acompañarlos. Solo mencionó que si tenía oportunidad, llevaría su flota río abajo y deseaba visitarlos cerca de la desembocadura del río. Si tenemos éxito, subiremos por el río ardiente con magníficos regalos para la tribu Cuerno Ardiente. Dian Dian agradeció sinceramente a Xiao Xuan y al resto mientras estaba de pie en la balsa de madera. Todas las gemas y conchas que habían traído se quedaron también con los cuernos ardientes. Y si ganaban, traerían más tesoros marinos. Si realmente resolvían su problema con los peces Di, y los miembros de su tribu se transformaban como Dian Dian, probablemente llegarían pronto a la tribu Cuerno Ardiente. Dado lo veloz que era Dian Dian en el agua, esto era muy probable. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 729. Extinción o transformación. La llegada de la tribu Di no afectó a la gente del punto de comercio del río ardiente. La mayoría no sabía de este grupo que venía de la costa. Además, a la tribu Di no le gustaban los lugares con muchos cambios, así que no visitaban el punto de comercio. Tras varios días de discusiones, los cuernos ardientes también desviaron gradualmente su atención hacia otros asuntos. Sin embargo, Xiao Xuan seguía pensativo sobre el tema, reflexionando intensamente incluso días después de su partida. ¿Había una causa raíz para sus transformaciones o solo provenía de su semilla de fuego? Xiao Xuan siempre había pensado que la semilla de fuego
estaba relacionada con la fuerza de una persona. Pero este incidente le hizo darse cuenta de que era mucho más misteriosa de lo que imaginaba. Los cambios en la semilla de fuego influían en los poderes totémicos, la fuerza física y ahora en toda la forma física de una persona. Aun si se trataba de una anomalía, estaba seguro de que la semilla de fuego tenía algo que ver con esto. Si la semilla de fuego podía cambiar la forma de una persona, ¿qué pasaba con un animal? El pterosaurio nadaba en la superficie del río, levantando las alas para captar el viento y usándolas como velas para dirigirse. Pájaros, hoja marchita, que sabían volar, se posaban en una rama junto al río, alineados en fila, mientras esperaban que el pterosaurio les trajera peces al terminar de jugar. Si no hubiera estado sellado en hielo, el pterosaurio no habría sobrevivido hasta hoy. No había dinosaurios en el bosque, y los pterosaurios ya no dominaban los cielos. Había animales que conservaban características de sus ancestros antiguos, como cocodrilos u otras plantas. Pero estos eran solo una pequeña porción de los organismos, al menos en la superficie. Y sí, las bestias gigantes que una vez vivieron no se extinguieron por completo, sino que cambiaron su forma física por la de otro animal. Si un humano podía convertirse en medio pez, entonces una bestia también podía transformarse en otra bestia. El pterosaurio temía a la semilla de fuego, quizás porque tenía un trauma relacionado con ella de antaño. ¿Habría causado una semilla de fuego cambios a gran escala en su época? ¿Era por eso que el pterosaurio estaba aterrorizado? Había pasado demasiado tiempo desde entonces. Estas eran solo conjeturas de Xiao Xuan. Este pterosaurio vivo no podía hablar, y probablemente no sabría mucho, aunque pudiera. Una semilla de fuego era algo peculiar. También estaba el otro tipo de energía dentro de Xiao Xuan. La bola blanca de llamas que lo había llevado a la roca extraña en este mundo. ¿De dónde provenía? Xiao Xuan suspiró. Era una pregunta profunda, en verdad. Decidió dejar de pensar en ello. Antes de que la tribu Di partiera, Xiao Xuan preguntó por su ruta desde la costa hasta los Cuernos Ardientes. Aunque Bian no recordaba muchos detalles, todo el grupo de tribales aportó un poco de información cada uno. Aunque la información combinada seguía siendo escasa, bastó para completar los espacios en blanco del mapa de Xiao Xuan sobre las corrientes y otras amenazas. Con esta descripción aproximada, al menos la tribu Cuernos Ardientes no sería tan vulnerable si se aventuraban río abajo de nuevo. Dian se marchó con la concha gigante, porque podría ser útil durante el viaje. Si de repente se convertía de nuevo en media pez y no podía volver a cambiar, podría quedarse dentro. También sería un espacio para que descansara si se cansaba de nadar. Era común dormir dentro de conchas en su tribu, y Bian no quería que durmiera directamente sobre la balsa de madera. Sería demasiado incómodo. Antes de partir, Dian le dio a Xiao Xuan 20 perlas del tamaño de un puño que estaban guardadas en la concha. Estas perlas habían sido almacenadas en el compartimento inferior de la concha y cubiertas con una capa de piel de pez, por lo que no se vieron al abrirla. Estas perlas habían sido seleccionadas específicamente por sus propiedades curativas contra dolencias comunes. Anteriormente, habían esperado que estas perlas aliviaran sus síntomas, pero lamentablemente no funcionaron. Dian ya estaba recuperada, así que ya no necesitaba estas perlas. Por eso, las 20 perlas cuidadosamente elegidas por su chamán fueron entregadas como regalo de agradecimiento a Xiao Xuan. Cada perla tenía un color diferente, iridiscente y multicolor. Eran hermosas, pero Xiao Xuan no les encontraba utilidad, así que se las dio a Guise. Las chicas querrían cosas bonitas como esas. Pensó. Ese día, Xiao Xuan subió a la montaña en busca de Guise, con su segundo mapa actualizado en la mano.
Ella estaba ocupada en la despensa de medicinas, con un cuenco de conchas sobre la mesa. Había algo de polvo blanco en el cuenco, pero Xiao Xuan podía distinguir los trozos más grandes. Al entrar en la casa, la vio colocar una perla negra en un mortero de piedra en el suelo. Este mortero estaba hecho de una piedra dura rara que las generaciones de chamanes usaban para moler medicinas, ya que no afectaba las propiedades de las hierbas. Yi Ze puso la perla negra iridiscente dentro. La perla se trituró con un crujido brillante, dejando solo polvo. Xiao Xuan se quedó sin palabras. Estas perlas son un medicamento mucho mejor que las conchas. Incluso lloró emocionada al verlo. Eso es genial. Xiao Xuan puso el mapa que tenía en la mano sobre la mesa llena de rollos de animales. Ella iba a ordenar los rollos más tarde. Como estaba ocupada preparando medicinas, él no se quedó mucho tiempo. Vio a Duo Kang afuera, que acababa de regresar de cazar, y se preparaba para ir al punto de trueque. Escuché que la tribu Bote Largo se está preparando para salir al mar otra vez. No, la información que me dio Zheng Luo es de hace unos días. Creo que ya se habrán ido, dijo Duo Kang. Planean abrir una ruta comercial marítima. Xiao Xuan miró a lo lejos, en la dirección por donde partía al mar la tribu Bote Largo. Desde la fusión de las semillas de fuego, las tribus se habían vuelto menos restringidas en sus movimientos. Su curiosidad previamente reprimida ahora podía liberarse. Tras su último viaje, la tribu Bote Largo había abrazado por completo sus ambiciones, así que Xiao Xuan no se sorprendió. Los Bote Largo ya habían empezado a estudiar el idioma y la escritura del otro lado en el viaje anterior. No solo la tribu Bote Largo, otras tribus importantes también habían comenzado a filtrarse hacia el otro lado. ¿Dices que la guerra del desierto se ha intensificado? Mejor aún que estén luchando, es una buena noticia para nosotros. No nos prestarán atención si están ocupados peleando. Además, de todos modos, no vamos a pasar por allí. Esta vez, la tribu Bote Largo partió con piedras de jade y seda de las tribus Mang y de 8 extremidades. Su destino no era el bosque, sino cualquier lugar con más gente, como una ciudad. Las piedras de jade de la tribu Mang eran de buena calidad y beneficiosas para la salud humana. A los amos esclavistas seguro les gustarían. La ropa de seda de araña de la tribu de 8 extremidades también era muy rara, y los amos esclavistas adoraban las cosas raras. Las cosas raras eran un símbolo de estatus allí. Las tribus Bote Largo, Mang, de 8 extremidades, y las demás esperaban recibir más utensilios de metal a cambio. Las semillas de núcleo solo se encontraban al otro lado, no aquí. Los utensilios de metal no eran suficientes aquí, así que necesitaban comerciar por más. Hablando de utensilios de metal, Xiao Xuan no fue al punto de trueque con Duo Kang. En cambio, llegó a una montaña lejos de la zona residencial. Había pocos animales allí. Todos evitaban ese lugar a propósito. Había gente de guardia en la montaña, más que los guardias alrededor del oro de 1000 granos. Había trampas dispuestas en el bosque circundante. Cuando lo reconocieron, sus miradas sospechosas se desvanecieron. ¿Todo va bien? Preguntó Xiao Xuan. Nada fuera de lo normal ha sucedido. Hace 30 días, un lote de rocas fue sacado por gente del lugar de forja, pero las piedras fueron reabastecidas al día siguiente. Nadie ha entrado al lugar en estos últimos 30 días. Explicó el guardia. Había una cueva excavada por el hombre en la montaña, con una semilla núcleo en su interior. El mineral utilizado para forjar objetos metálicos se transportaba desde este lugar, aunque no con frecuencia. Solo se realizaba un viaje cada 30 o 50 días. Se sacaba el mineral de la cueva y luego se reponían las rocas. Xiao Xuan se acercó porque recordó los cristales que había colocado allí dentro.
Habían recibido muchos cristales de la tribu Zi, así que él instruyó a sus compañeros de tribu para que los llevaran adentro. Los cristales parecían transformarse en mineral mucho más despacio que las rocas normales, por lo que Xiao Xuan aún no había ordenado que los sacaran. Según su estimación, ya deberían estar listos. Capítulo 730, Corazón de Cristal. Después de que los cuernos ardientes se mudaran aquí, sostuvieron discusiones, y determinaron que esta cueva era el mejor lugar para guardar la semilla núcleo. No estaba demasiado cerca de la zona residencial para afectar la calidad de vida, pero tampoco demasiado lejos como para complicar las cosas a los guardias y transportistas. La semilla núcleo afectaba tanto a sustancias bióticas como abióticas, especialmente a personas con cuerpos más débiles, como aquellos sin tótemes despertados. Incluso los guerreros más fuertes debían mantener cierta distancia. Los guardias consumían hierbas que fortalecían su sistema inmunológico todos los días, pero aún así no podían resistir por completo sus efectos a corta distancia. Por eso, todos los guardias estaban apostados a una distancia de la cueva. El espacio entre ellos y la cueva estaba lleno de trampas. Solo las personas familiarizadas con la zona podían cruzarlo sin peligro. Cuando Xiao Xuan llegó a la entrada, no pidió a los guardias que lo siguieran adentro. Ellos tampoco querían, a menos que fuera absolutamente necesario, porque incluso pararse en la entrada les provocaba una sensación escalofriante, que hacía que sus cuerpos gritaran en alarma. Esto era extremadamente incómodo para los cazadores sensibles de los cuernos ardientes, así que si no fuera porque la semilla núcleo era una fuente importante de material para fabricar armas, se habrían mantenido bien lejos. El guardia le pasó a Xiao Xuan una prenda de piel de gusano. Una vez que se la puso, apartó la roca de la entrada, entró y volvió a cerrar la entrada. La luz se cortó de inmediato, mientras una brisa tenue soplaba a través de las rendijas de ventilación ocultas. Sacó una piedra luna de agua, iluminando la cueva al instante. Estaba más brillante de lo habitual. Xiao Xuan había aprendido en el desierto que este era un efecto de la semilla núcleo sobre la piedra. Había un olor a muerte en ese lugar, como si advirtiera a toda forma de vida que se mantuviera alejada. Por eso, la mayoría de los animales se mantenían a distancia. Abrir esta cueva había requerido mucho trabajo. El túnel tenía que ser lo suficientemente ancho y alto para transportar las rocas. Otras tribus podrían necesitar vehículos y mucha más gente, pero para los cuernos ardientes, si las rocas no eran demasiado grandes, solían llevar una cada uno. Un túnel llevaba al lugar donde almacenaban las rocas. Era un espacio redondo y vacío, excavado por los cuernos ardientes. Piezas de roca cuidadosamente seleccionadas estaban dispuestas de manera ordenada en anillos que rodeaban la semilla núcleo en el centro. Cuanto mejor la calidad, más rápido se transformaba la roca y mejor el producto final tras la forja. De todos modos, los cuernos ardientes ya eran expertos en evaluar la calidad de las rocas. Incluso sin metales ni semilla núcleo, siempre habían tenido que seleccionar rocas para convertirlas en armas y herramientas. Ahora, esa habilidad se usaba para transportarlas aquí y fabricar armas mejores. Los humanos debían progresar así para sobrevivir en este mundo competitivo. Había pasillos entre los anillos para mayor comodidad. La gente venía periódicamente a inspeccionarlas, para ver si estaban listas para llevarlas a la sala de forja. Con la visión especial de Xiao Xuan, podía examinar estas rocas sin necesidad de la piedra luna de agua. En el pasado, la calidad de las rocas se mostraba como diferentes niveles de brillo en su visión especial. Sin embargo, las rocas de aquí ya habían cambiado, por lo que presentaban varios parches en su superficie. Solo esos parches especiales eran el material metálico
que extraerían para hacer productos de bronce verde. Podrían haber otros minerales, quizás valiosos, pero los cuernos ardientes no los necesitaban. Tal vez, en el futuro, si su tecnología avanzaba lo suficiente, los cuernos ardientes prestarían atención a esos otros minerales. Xiao Xuan se dirigió de inmediato al lugar donde habían puesto los cristales. Habían acotado una sección del lugar para almacenar los cristales de la tribu Zi. Esa sección destacaba mucho entre el resto de las piedras. Era una idea repentina de Xiao Xuan, de todos modos. Inicialmente, Zheng Luo quería guardar estos con el resto de sus cristales, para comerciarlos más tarde con los amos de esclavos al otro lado del océano. Esos tipos apreciaban las rocas raras y bonitas. De todos modos, fue Xiao Xuan quien pidió que trasladaran algunas de las piezas más grandes aquí, mientras las más pequeñas se guardaban, como dijeron Zheng Luo y Duo Kang, para comercio o para pulirlas en lentes. Los lentes que fabricó se los dio a Gui Se para estudiar sus hierbas. Unos pocos se convirtieron en telescopios para expediciones y puestos de vigilancia. Las partes brillantes de los cristales en su visión especial se habían transformado. Aunque por fuera parecían iguales, por dentro habían cambiado. El núcleo se había vuelto tan brillante como la luna en su campo visual especial, mucho más que las otras piedras, que ahora eran tenues como estrellas. Por eso nadie objetó cuando él pidió más cristales de los que la tribu Yi les dio en intercambios posteriores. Los cristales habían experimentado cambios extraordinarios en presencia del núcleo semilla. No todos los tipos de roca eran adecuados para colocarse aquí. Por ejemplo, las piedras de jade cambiaban demasiado lentamente para ser prácticas. Un trozo de jade cambiaba muy poco, incluso después de varios años, y cuanto mejor era el jade, más lento cambiaba, por lo que ya no se usaban. Xiao Xuan también había seleccionado cristales intercambiados con otras personas para colocarlos aquí. La mayoría parecían similares a los cristales de la tribu Yi, pero con el tiempo se dieron cuenta de que solo los cristales de la tribu Yi cambiaban tanto y tan rápido. Tal vez los cristales de la tribu Shi no eran tan ordinarios como Xiao Xuan pensaba. Debían tener sus propias peculiaridades para que la tribu Zi los valorara tanto. Era común que las piedras parecieran similares, pero tuvieran cualidades drásticamente diferentes. Incluso Xiao Xuan podría no detectar diferencias con su visión especial. Además, las características relacionadas con el núcleo semilla requerían tiempo para manifestarse. Dado que las rocas adecuadas para poner en la cueva del núcleo semilla eran difíciles de conseguir, la tribu no objetó la decisión de Xiao Xuan. Comparado con intercambiar los cristales con los amos de esclavos, preferían hacer algo útil para ellos mismos. Los cuernos llameantes habían recibido bloques de cristal aún más grandes de la tribu Zi, pero como aún no estaban seguros de si estos cristales cambiados eran realmente útiles, no habían traído todo. Preferían usar el espacio para poner más rocas por el momento, en caso de que los cristales cambiados resultaran inútiles. Sin embargo, si descubrían que el objeto dentro del cristal era valioso, más valioso que todas estas rocas, pronto traerían todo su almacén de cristales aquí. Xiao Xuan desactivó su visión especial y examinó los cristales con el brillo de la piedra luna de agua. La tribu Yi había traído principalmente cristales incoloros, pero ahora obviamente había algo en el núcleo. El centro de estos cristales transparentes e incoloros ahora estaba lleno de parches de colores, algunos amarillos, rojos, grises, marrones y otros. Estas formas irregulares llenaban el interior del cristal, ocultando de la vista el objeto en el centro. El corazón del cristal inicialmente era diminuto, pero crecía con el tiempo. Xiao Xuan había venido porque especulaba que ya debería haber crecido más. Quería el objeto en el centro, y no los parches de colores del cristal que rodeaban el corazón. Este corazón era el punto brillante que aparecía en su visión especial. Por su experiencia,
Cuanto más brillante era el objeto, en su campo de visión especial, más valioso sería. Como no estaba seguro de qué era, eligió la losa de cristal más pequeña. Al levantarla, su brazo se hundió por el peso inesperado. Pesa mucho, mucho más pesado que antes. No era una diferencia pequeña, sino un cambio drástico de masa, lo suficientemente pesado como para notarse. Cualquiera que transportara materiales nunca tocaría estos cristales sin el permiso de Xiao Xuan. A pesar de su curiosidad, solo le informaba lo que veía. Por eso, nadie se había dado cuenta de lo pesados que se habían vuelto. Xiao Xuan estaba más curioso que nunca por ellos. Metió la losa de cristal en un saco de piel de animal. Salió de la cueva, le dio su ropa de piel de gusano a la guardia, y llevó este cristal a la sala de forja de la tribu. Había personas ocupadas forjando armas en la sala. Todos esperaban que hubiera un bronce verde para cada guerrero de los cuernos llameantes, pero lamentablemente tenían sangre limitada porque querían asegurar la salud de sus bestias dentadas de cara verde. No sabían si había una octava bestia en la naturaleza. Después de la destrucción masiva durante el desastre, nadie sabía la extensión de las muertes de animales salvajes, ni si esta especie vivía en este lado del bosque. Todos sabían que este asunto requería paciencia. En su tiempo libre, la gente en la sala de forja discutía nuevos descubrimientos y experiencias. Los cuernos llameantes siempre habían progresado más lentamente en tecnología de forja, por lo que tenían que esforzarse en mejorar. De lo contrario, les daría vergüenza hablar con otras tribus, o peor aún, ser reemplazados por otras tribus. ¡Hey, gran anciano! ¿Qué haces aquí? Una persona que charlaba se acercó rápidamente a saludar a Xiao Xuan. Les traje algo para todos ustedes. Xiao Xuan sacó el cristal de su saco. Capítulo 731. Piedra voladora. ¿Qué es esto? Todos en la sala de forja se amontonaron de inmediato. Basados en su experiencia, Xiao Xuan no les mostraría una roca común. Esto es de ese lugar, ¿verdad? Un hombre mayor señaló hacia la cueva con el núcleo semilla. Todos lo entendieron de inmediato. Escuché que había cambios, pero no sabía que había cambiado tanto. Se frotaron las palmas de las manos. No temían al cambio, solo estaban muy curiosos por todo tipo de fenómenos peculiares. Tómalo primero. Xiao Xuan le dio la losa de cristal al hombre mayor. Pesa mucho. La expresión del hombre cambió, sus cejas se fruncieron pensativo. Impaciente, todos rápidamente pasaron el cristal de mano en mano, antes de que él pudiera reaccionar. ¡Qué pesado está! Gran anciano, ¿por qué pesa tanto? Las rocas normales también cambian, pero nunca tanto como esto. Este cristal es realmente muy extraño. Comentó otro. Todos en la habitación hicieron comentarios similares. Aunque el hombre mayor se volvió hacia Xiao Xuan para preguntar. Gran anciano, ¿qué opinas tú? Rómpanlo. Veamos su núcleo. Xiao Xuan fue muy directo. Entendido. Todos se animaron y trajeron las herramientas necesarias. Desde que fabricaron el bronce verde, incluso sus herramientas se habían modernizado. La capa exterior de cristal, casi transparente, no era ni gruesa ni demasiado dura, así que la removieron rápidamente con sus herramientas de bronce. ¿Qué es esto? Estudiaron el núcleo del cristal con curiosidad. El corazón del cristal aún tenía pedazos de cristal coloridos pegados a él, que eran las manchas que Xiao Xuan había visto antes, y mucho más duros que la capa transparente. Estos pedazos coloridos son bonitos. Quitémoslos y guardémelos. Muchos de ellos venían del otro lado del océano, y sabían que estos eran valiosos. Después de remover con cuidado estos pedazos del corazón del cristal, los guardaron en una caja. Después de media hora más, quedó solo el corazón del cristal,
de unos 30 centímetros de largo y del ancho de una palma. La mayoría de las capas exteriores habían sido removidas y gran parte del corazón ya estaba expuesto. ¿Es negro? Xiao Xuan se preguntó qué era esa sustancia negra con brillo metálico. Gran anciano, todavía queda mucho cristal pegado que no podemos quitar. ¿Lo fundimos directamente? Normalmente, el mineral se fundía para eliminar impurezas y dejar solo el metal. Bien, háganlo. Ese pedazo estaba destinado a experimentos de todos modos, así que podían hacer lo que quisieran. Alguien vino buscando a Xiao Xuan, por lo que él se fue primero. Yi He había enviado un mensajero, que oyó de otra persona que Xiao Xuan estaba allí. Como no era urgente, le dijo a Xiao Xuan que subiera a la montaña solo cuando terminara. Para cuando Xiao Xuan regresó a la sala de forja, ya habían colocado el corazón de cristal negro en el caldero. Él miró alrededor y preguntó, ¿Es este el conjunto de herramientas que suelen usar? ese conjunto se usaba para fundir mineral durante la fabricación de armas. Ahora, estaban fundiendo una sustancia desconocida. Todos se dieron cuenta de repente tras su pregunta. Habían metido el corazón del cristal en el caldero por hábito, pero no habían pensado en las consecuencias de poner una sustancia desconocida dentro. Debería estar bien, ¿verdad? El pensamiento surgió justo antes de que Xiao Xuan gritara. ¡Apártense! Xiao Xuan había sentido un escalofrío antes de gritarles que se apartaran. No hubo tiempo para salvar el corazón del cristal del caldero. Una explosión siguió, el techo arrancado por las ondas de choque y todas las herramientas de la habitación volando en un desastre. Trozos de piedra y polvo volaron por todas partes. Alarmados, todos los que custodiaban fuera de la habitación corrieron rápidamente tras la explosión. No sabían qué había pasado, pero todos dentro estaban a cargo de fabricar armas importantes para la tribu. Además, el gran anciano estaba dentro también. Ocasionalmente, pequeños accidentes ocurrían en la sala de forja mientras mejoraban sus técnicas, y los herreros experimentaban de vez en cuando. Pero el techo acababa de derrumbarse. Esto no era un pequeño accidente. Y vieron algo volando fuera de la habitación. Aún así, corrieron a la sala de forja para verificar a todos dentro. ¡Gran anciano! ¡Gran anciano! ¿Estás bien? Gritó alguien desde fuera. Estoy bien. Xiao Xuan empujó unos ladrillos de encima. Se levantó y se quitó el polvo. Luego, ayudó a sacar al resto de los herreros de las ruinas. Gracias a su advertencia, ya que apartó a unos cuantos cercanos del caldero, o podría haber sido un desastre. Los afortunados solo tenían rasguños, pero las herramientas voladoras habían golpeado a varios, causando huesos rotos y moretones. Xiao Xuan examinó la habitación y comprobó que ninguna de las heridas era mortal. Las personas con heridas graves fueron llevadas en camillas para que Guise revisara si tenían lesiones internas. La gente en otras partes de la tribu también oyó el alboroto y silbó para pedir más información. Las personas a cargo del área miraron a Xiao Xuan, quien agitó la mano, indicando que no difundieran la noticia. Entendiendo su insinuación, los guardias silbaron en respuesta. El resto de la tribu se relajó al recibir la respuesta y continuó con su trabajo. Después de que se llevaran a los heridos, miró la sala de forja destruida y hurgó entre las ruinas. No encontrando el núcleo de cristal, preguntó alrededor. Al oír la explosión, ¿visteis algo más? ¿Algo negro, de este tamaño? Xiao Xuan hizo un gesto con las manos. Todos negaron con la cabeza porque estaban concentrados en las personas de dentro. Creo que vi algo saliendo volando de la habitación, dijo un guerrero en voz baja. ¿Volando? Preguntó Xiao Xuan. Sí, salió volando por el tejado. No sé a dónde fue, era rapidísimo, y pensé que me lo había imaginado. Xiao Xuan
Supo que podría ser el corazón de cristal negro, pero tal vez no pudieran encontrarlo fácilmente. Avisadme si lo veis en algún sitio. Xiao Xuan entonces se fue a informar a otros equipos de patrulla y a los guardias, para que estuvieran atentos a cualquier cosa sospechosa que cayera del cielo. Xiao Xuan miró y vio al pterosaurio agazapado en una rama, observando preocupadamente un punto en el cielo. Siguiendo su mirada, Xiao Xuan vio algo volando en el cielo. Era diminuto y difícil de ver incluso con luz. Eso es. Xiao Xuan se dirigió hacia el objeto. También estaba cayendo rápidamente del cielo. Activando su visión especial, parecía una estrella brillante. Eso es. Xiao Xuan sopló su silbato de madera. La trayectoria del objeto indicaba que caería no en la tribu, sino al otro lado del río, probablemente en el punto de comercio. Después de soplar el silbato, corrió por el puente de piedra, esperando que los cuernos ardientes del punto de comercio estuvieran preparados para que nadie más lo cogiera primero. El mensaje del silbato de Xiao Xuan fue transmitido por los guardias del puente. Debido al alboroto en el punto de comercio, tal vez no oyeran el silbato de Xiao Xuan, pero entenderían por los silbatos de esos guardias. Al oír el silbato, Duo Kang y Zheng Luo salieron a mirar al cielo. El silbato podía transmitir información limitada después de todo. Xiao Xuan solo les indicó que miraran al cielo. Para entonces, el objeto había caído mucho, de modo que la gente en tierra también vio la luz ígnea descendiendo del cielo. ¿Qué es eso? Jadeó alguien en el punto de comercio. ¿Eso es fuego? ¿Puede el fuego hacer algo así? Tiene que ser algo bueno. Los cuernos ardientes van corriendo hacia allí. Du Kang había liderado personalmente a unos cuantos hacia el lugar donde caería el objeto. La multitud notó esa reacción. Aunque los forasteros no entendían los silbatos, algunos miraron al cielo, y pronto la noticia se extendió como la pólvora, de modo que cada vez más gente alzó la vista. Los curiosos los siguieron, pero solo para mirar. Era territorio de los cuernos ardientes, después de todo, y tal vez no pudieran llegar antes que ellos. Yi Si, Wu Hei y muchos otros empezaron a especular en privado. Una bola de fuego, cayendo del cielo, avivó las imaginaciones. Sobre todo, Wu He, que olvidó sus heridas y desapareció en un instante para robar el objeto. Algo cayendo del cielo tenía que ser valioso. La bola de fuego se acercó al suelo como un meteorito y chocó finalmente cerca del punto de comercio, con un estruendo ensordecedor. El bullicioso punto de comercio quedó en silencio de inmediato. ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído esa cosa del cielo? Eso da miedo. Terrorífico total. No sé qué será. ¿Por qué siempre pasan cosas raras cuando andan los cuernos ardientes por aquí? Muchos no se atrevieron a salir del punto de comercio para comprobarlo, y en cambio se agruparon para charlar. Algunos quisieron aprovechar para robar el objeto, pero al llegar, vieron que los cuernos ardientes ya lo habían rodeado. Al percibir sus auras asesinas y darse cuenta de que ya habían matado a unos ladrones, esos tipos despertaron de sus impulsos al oler la sangre y se mantuvieron alejados. Wu He y los demás en el aire vieron el lugar del impacto. Los cuernos ardientes habían rodeado un cráter del que salía humo caliente. ¡Qué pena! ¿Por qué tuvo que caer en territorio de los cuernos ardientes? Si esto fuera en otro lugar, Wu He y los demás lo habrían tomado. Pero después de experimentar la ira de los cuernos ardientes, no tuvieron el valor de actuar con imprudencia aquí.